Tenía 30 años cuando todo en lo que creía se vino abajo. Mia tenía la misma edad. Nos conocíamos desde los 24. Nuestros caminos se cruzaron por primera vez en la fiesta de cumpleaños de un conocido en común. La vi desde el otro lado de la sala, riéndose, y sentí una atracción innegable. Ella irradiaba una energía que iluminaba todo a su alrededor. Aquella noche terminó con los dos en un balcón, perdidos en una conversación sobre nuestros sueños, las películas que amábamos, los lugares que ansiábamos explorar y lo que esperábamos que la vida llegara a ser. Desde ese momento, fui completamente suyo. Nos hicimos pareja poco después de aquella noche. Al cabo de un año, ya vivíamos bajo el mismo techo. Todo parecía encajar, al menos desde mi perspectiva. Mia tenía una vida social mucho más activa que la mía, pero nunca lo vi como un problema. Creía que nos equilibrábamos. Yo aportaba estabilidad y calma, mientras ella añadía emoción e imprevisibilidad. El año pasado le pedí matrimonio, absolutamente convencido de que era la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Ella lloró y dijo que sí sin dudarlo. A partir de ahí, nos lanzamos de lleno a todos los preparativos típicos de una boda. Visitar lugares, probar tartas, debatir detalles pequeños como si debía haber barra libre o no. Yo de verdad pensaba que estábamos construyendo nuestro futuro juntos. Resultó que estaba ciego ante la verdad. Todo empezó a desmoronarse por algo aparentemente trivial. Una bolsa de regalo, pequeña y brillante. Se suponía que yo no debía estar en casa en ese momento. Mi turno terminó antes de lo esperado, y quise sorprender a Mia con la cena. Pero al llegar a la puerta, vi la bolsa allí, con una nota pegada. A la novia más loca. Cada momento fue inolvidable. Con cariño, Tasha. Al principio no le di importancia. Tasha había sido la mejor amiga de Mia desde la universidad, ruidosa, impredecible y siempre un poco excesiva para mi gusto, pero ferozmente leal a Mia. Esa lealtad era suficiente para que yo la tolerara. Mia solía bromear diciendo que ellas dos eran el dúo más divertido, pero aquella nota me sonó extraña. No me tranquilizó. Me llevé la bolsa a la cocina y la dejé en la encimera. Me quedé mirándola un rato, sin entender por qué me inquietaba tanto. Probablemente era inofensiva, pero ¿por qué sentía esa tensión en el estómago? Al final cedí. Me dije a mí mismo que no estaba husmeando, que solo tenía curiosidad. Estaba a la vista, ¿no? Dentro había los típicos artículos de despedida de soltera. Una tiara de plástico, una banda con purpurina que decía «Última noche de la novia», y suficiente confeti para montar un desastre. Pero al fondo encontré algo que me revolvió el estómago. Un calzoncillo de hombre. No nuevo, usado. Intenté convencerme de que era una broma o un chiste de mal gusto. Entonces vi un pendrive enterrado bajo la purpurina. No sé por qué lo revisé. Quizás lo de la ropa interior ya era demasiado. Había algo en todo el paquete que me parecía mal. Lo conecté a mi portátil. Solo había un archivo. Lo abrí. El vídeo empezaba de forma inocente. Mia y sus amigas estaban en un club, apretadas en un reservado, riendo y brindando. La cámara se movía hasta mostrar a Mia con su tiara y la banda. Se veía preciosa, como siempre, pero había algo salvaje en su actitud, como si no solo estuviera de fiesta, sino escapando de algo. Luego vino la siguiente parte. Mia estaba en el escenario de una discoteca, bailando de forma provocativa con un bailarín sin camiseta, mientras sus amigas gritaban y aplaudían. Intenté mantener la calma. «Es una despedida de soltera», me repetía. «Las cosas se desmadran un poco». Pero entonces ella lo tomó de la mano y lo llevó detrás del escenario, hacia un cuarto privado. Pausé el vídeo. Mi pulso se aceleraba. Quería creer que era una broma, solo diversión exagerada. Quizás no pasó nada. Quizás todo era para reírse. Pero en el fondo ya lo sabía. La siguiente parte lo confirmó. Ahora Mia estaba en la zona VIP, bebiendo y coqueteando con 3 hombres. Al principio parecía un juego. Luego uno la besó.
Ella no lo detuvo. Lo besó de vuelta. Otro se unió. Al final del clip se la veía llevándose a los tres hacia una habitación de hotel. Y entonces apareció la voz de Tasha, fuerte, emocionada, narrando como si fuera un vídeo de recuerdos. Mia, eres una maldita leyenda. ¿La novia del año? Me quedé en silencio, entumecido, el pecho vacío. ¿Quién era esa persona? Esa no era la mujer a la que había abrazado durante años, mientras se dormía viendo películas cursis. No era la misma que una vez lloró de alegría hablando de criar hijos juntos. Esa no era la Mia que yo amaba. Más tarde, esa misma noche, Mia llegó a casa como si nada. Me besó en la mejilla, preguntó por mi día y me habló entusiasmada de las ideas de decoración de Tasha. Yo fingí, sonreí, asentí, actué como si todo estuviera bien, pero por dentro ya estaba roto. Solo podía ver aquel vídeo. Me preguntaba una y otra vez cómo no lo vi antes. ¿Había señales? ¿Había estado ciego? ¿O era la primera vez? No lo sabía. Y en ese momento ya no me importaba. La persona con la que pensaba casarme ya no existía. No pude dormir esa noche. Me quedé tumbado mirando el techo, repitiendo cada segundo del vídeo en mi mente. Las risas, los besos, las caricias. Cada imagen me cortaba más profundo. Quería gritar, exigir una explicación, pero no habría cambiado nada. A la mañana siguiente, Mia se levantó temprano para ir a trabajar. Me besó en la frente antes de salir por la puerta y dijo, «No puedo esperar a verte esta noche, cariño». Le devolví la sonrisa y contesté, «Sí, yo también». En cuanto cerró la puerta detrás de ella, me puse en marcha. Sin café, sin dudar, sin quedarme sentado pensando qué hacer. Saqué mi viejo bolso de viaje del armario y empecé a meter cosas dentro. Ropa, artículos de baño, el portátil, cargadores, cualquier cosa que cupiera rápido y sin complicaciones. No pensaba volver, así que no perdí ni un segundo decidiendo qué era importante y qué no. No me importaban el sofá, la batidora, ni la pantalla plana. Podía quedarse con todo lo que habíamos comprado juntos, que se quedara con el piso. Yo solo necesitaba estar en algún sitio, en cualquier otro lugar. Mientras metía cosas en la bolsa, me dio cuenta de algo. Nunca había hecho algo tan impulsivo. Siempre he sido del tipo que organiza todo. Las vacaciones minuto a minuto, los planes de trabajo, hasta las compras del domingo. Y allí estaba yo, metiendo objetos imprescindibles al azar en una mochila sin tener ni idea de a dónde iba. Lo único que sabía era que tenía que irme. Saqué el teléfono y empecé a buscar un lugar. No quería un hotel de cadena. Habría sido demasiado estéril, demasiado real. Necesitaba silencio, espacio, un lugar donde poder respirar y pensar con claridad. Entonces di con una pequeña cabaña junto al lago, a unas 2 horas. No era lujosa, pero era tranquila, y tenían habitaciones disponibles. Eso era todo lo que necesitaba. Reservé una semana al instante, pagué por completo, y no pestañeé por el costo. La paz valía eso. Antes de salir cogí una carpeta del escritorio, la que contenía todos los papeles de la boda. De ninguna manera iba a pagar una ceremonia que no iba a celebrarse. El primer paso fue llamar al lugar. Lo hice mientras salía por la puerta. «Hola, soy Ryan», dije, intentando sonar casual. «Necesito cancelar una reserva de boda». Hubo una pausa. Luego la mujer al otro lado habló con ese tono excesivamente compasivo que la gente usa antes de dar malas noticias. «Oh, no, lo siento mucho. ¿Puedo preguntar por qué?» No iba a contar mi vida por teléfono, así que le di una mentira suave y ensayada. «Cambiaron los planes. Así es la vida, ¿no?» Ella empezó a enumerar las condiciones de la política. 20% de tasa de cancelación, bla, bla, bla. «Está bien», la interrumpí. «Solo cancélalo». Al terminar la llamada, subí al coche y me fui. No miré atrás al apartamento. La conducción se sintió irreal, como si funcionara en piloto automático. Mis manos dirigían, pero mi cabeza no dejaba de reproducir el contenido del pendrive.
¿Fue una catástrofe de una noche o había sido así todo el tiempo y yo no lo había visto? A mitad de camino hacia la cabaña, paré en una gasolinera a comprar algo de picar y agua. Mientras pagaba, sentí el teléfono vibrar en el bolsillo. No hacía falta mirar. Era ella, por supuesto. Dejé que sonara. Una llamada, luego dos, luego un aluvión. Mensaje tras mensaje. Llamada tras llamada. Debía haber llegado a casa y visto el armario vacío. No pude obligarme a leer nada. Ya sabía lo que vendría. Negaciones, llantos, excusas. El clásico, no es lo que parece. Silencié el teléfono y seguí conduciendo. Cuando llegué, el lugar era pequeño, pero justo lo que necesitaba. Cama tamaño king, una chimenea acogedora, una mini cocina y una terraza privada con vistas al lago. Se sentía como otro planeta. Silencio, quietud, intacto por todo lo que acababa de dejar atrás. Tiré las maletas a un rincón, me senté en el borde de la cama y por fin exhalé. Una respiración larga y entrecortada que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Fue la primera vez que todo terminó de calar. Acababa de alejarme de mi prometida, de mi hogar y de la vida que creía que estábamos construyendo. El resto de la tarde fui desempacando despacio, pero cada objeto se sentía extraño en aquel espacio desconocido. Seguía esperando oír a Mía gritar desde la habitación contigua, o que me preguntara si quería algo para comer. Incluso los crujidos de las paredes me hacían saltar, medio esperando que apareciera. Al final me hice un sándwich con lo que había comprado en la gasolinera, y me senté. Entonces, por fin desbloqueé el teléfono. Más de 20 llamadas perdidas. Los mensajes empezaron tranquilos. «Oye, cariño, ¿a dónde fuiste? No dijiste nada. ¿Todo bien?» Luego se volvieron frenéticos. «Ryan, ¿dónde estás? ¿Por qué tus cosas se fueron? ¿Estás bien? ¿Qué pasa?» Y por último, la súplica. «Por favor, habla conmigo. No lo entiendo. Por favor». No respondí. En vez de eso llamé a mis padres. Nunca han sido del tipo entrometido, y les agradezco eso. Cuando les dije que me había ido de casa y que la boda estaba cancelada, mi madre solo dijo suavemente: «Está bien, cariño. ¿Quieres contarnos qué pasó?» Les di la versión corta. Ella no era quien yo creía. Mi padre no dudó. «Hiciste lo correcto, hijo. Mejor ahora que después del sí, quiero». No pidieron detalles y se lo agradecí. Les dije que me quedaría fuera un tiempo y prometieron estar conmigo, pase lo que pase. Esa noche fue surrealista. Pensé una y otra vez que aparecería, golpearía la puerta, exigiría respuestas, me suplicaría que regresara. Revisité cada sacrificio que había hecho. Ahorrar para la boda, adaptar mi vida, tolerar su dependencia de Tasha. ¿Y para qué? ¿Para que me traicionara así en una noche repugnante? Cuando por fin me metí en la cama, lo tenía claro. No iba a volver. No por disculpas, no por lágrimas de cocodrilo, ni siquiera por cerrar el capítulo. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. Tasha. No era solo una observadora en ese vídeo, era la titiritera. Esas imágenes no eran un clip accidental de fiesta, eran deliberadas, un recuerdo, algo que le daba orgullo haber grabado. ¿Y la nota de esa bolsa? Te mereciste cada segundo. No era solo un mensaje, era una pequeña confesión engreída. Desde el principio, Tasha y yo nunca encajamos. Cuando Mía y yo empezamos, ella fue de las primeras personas de su vida que conocí. Hablaba demasiado alto, hacía bromas siempre un poco filosas y vivía por la atención. Mía la adoraba, la consideraba el alma de la fiesta. Para mí resultaba agotadora. Con el tiempo aprendí a lidiar con ella porque formaba parte del mundo de Mía, pero en el fondo nunca llegué a confiar del todo en ella. Ahora, en retrospectiva, hubo señales. Tasha siempre era la que empujaba a Mía a salir, incluso cuando teníamos planes. Había noches en que Mía llegaba tambaleándose a las 2 de la mañana, ebria, con Tasha riendo de fondo
y gritando cosas como «¡Ups! Otra vez te robé la novia, Ryan». Antes me reía, pero ahora me daba asco. En la cabaña sabía que no estaba listo para hablar con Mia. Aún no. Pero con Tasha quería verla cara a cara. Quería mirarla a los ojos y escuchar lo que tenía que decir. En lugar de escribirle directamente, descargué una aplicación desechable y le mandé un mensaje de forma anónima. «Hola, soy Ryan. Tenemos que hablar. Sobre Mia. Mañana. Mediodía. Cafetería en la 7ª». Ella respondió en menos de 5 minutos. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Está bien Mia? ¿Qué está pasando? No contesté. Al día siguiente conduje hasta la ciudad, aparqué a media calle del café y esperé. Como siempre, llegó puntual. La misma energía exagerada de siempre. Blazer rosa chillón, tacones absurdos, gafas de sol en interiores como si estuviera esquivando paparazzi. Tasha en estado puro. Entré unos minutos después y tomé asiento frente a ella. Pareció sobresaltarse un segundo. Luego me dedicó su típica sonrisita burlona. «Guau, Ryan, casi me matas del susto con ese mensaje. ¿De qué va todo esto?» No me molesté en cortesías. Saltémonos el teatro. Sé lo que pasó en la despedida de soltera. Su expresión se endureció. «¿De qué estás hablando?» Me incliné, con la voz firme. «El pendrive. El vídeo. La basura que dejaste frente a nuestra puerta. Lo vi todo». Parpadeó y luego forzó una risa débil. «Vamos, Ryan, solo fue lo típico de una fiesta. No me digas que estás enfadado por eso». «¿Enfadado?», dije echándome hacia atrás. «Prueba con furioso. ¿Qué clase de amiga fomenta una infidelidad y luego la entrega como un trofeo?» El color desapareció de su rostro. «No fue así», dijo rápido. «Fue una noche loca, eso es todo. Nadie salió herido». Saqué mi móvil, abrí una captura y se la deslicé por la mesa. «Mia, novia del año. Ese escenario es tuyo, chica. No te sientas culpable. Es tu última oportunidad de ser libre». Su cara se puso pálida. Intentó empujar el teléfono de vuelta hacia mí. «Ryan, estás exagerando mucho. Es solo una tradición. Todo el mundo tiene su última juerga». «¿Tradición?», solté, con un chasquido. «¿Así llamas a ayudar a alguien a destrozar su relación?». Ella exhaló fuerte, cruzó los brazos y se recostó. «Yo no la obligué a hacer nada. Es adulta. Ella lo eligió. Y tú estabas ahí animándola», le dije. «Se suponía que eras su apoyo. En cambio, la ayudaste a arruinarlo todo». Ella puso los ojos en blanco. «Mira, ella te quiere. Fue una sola vez. Podéis superarlo». Eso rompió mi paciencia. Golpeé la mesa con la mano, lo bastante fuerte para que la gente mirara. «¿Superarlo? ¿Crees que voy a olvidar que se acostó con 3 desconocidos porque solo pasó una vez? ¿Te oyes?». Ella se encogió un poco y miró alrededor, claramente incómoda. «Vale, vale», dijo en voz baja. «Lo siento. Si las cosas se fueron de las manos, no era mi intención. Pero Ryan, esto no es mi lío. Es entre tú y Mia». Me levanté despacio, guardando el móvil. «Ya estás metida, Tasha. Y créeme, la gente va a ver quién eres de verdad». Sus ojos se agrandaron. «¿Qué estás diciendo?». «Ya lo verás». Salí sin decir otra palabra. Todo el camino de vuelta a la cabaña sus palabras resonaban en mi cabeza. Es adulta. Ella tomó sus propias decisiones. Y por mucho que quisiera cargar toda la culpa en Tasha, esa frase se me quedó. Ella no la había obligado a nada. Mia había tomado sus propias decisiones, sabiendo perfectamente lo que significaban. Ese golpe me dio en el estómago. Siempre había visto a Mia como ese espíritu libre y espontáneo, pero ahora solo veía imprudencia. Si Tasha encendió la mecha, Mia fue quien quemó todo. De vuelta en la cabaña abrí el portátil y empecé a escribir. No estaba listo para enfrentar a Mia aún, pero tenía claro algo. No iba a dejar que Tasha se adelantara con la versión. Reuní las capturas y los archivos de vídeo,
y los envié a unos cuantos amigos en común, personas de confianza que lo guardarían hasta que yo estuviera listo para hablar. Tasha nunca me volvió a contactar después de esa reunión. No me sorprendió. Probablemente entendió que no había forma de arreglarlo y, sinceramente, no me importaba. Ya no era mi problema. Sabía lo que tenía que hacer después. Tenía que contactar a los padres de Mia y contarles exactamente lo que había pasado. La familia de Mia siempre desprendía ese aire estirado y correcto. Nunca me sentí del todo aceptado. Cuando nos mudamos juntos hace 3 años, su madre, Janet, actuó como si estuviéramos cometiendo algún tipo de crimen social. Nunca lo dijo abiertamente, pero sus miradas de desaprobación y comentarios punzantes como «¿Sabes que no es propio vivir juntos antes de casarse?», lo decían todo. Solo mencionar nuestro apartamento parecía arrugarle la nariz. Su padre, Henry, era un hombre de pocas palabras, pero el mismo juicio. Cada vez que salía el tema, gruñía y murmuraba. Otros tiempos en mi época. No fue hasta que Mia y yo nos comprometimos que sus padres empezaron a tratarme como si realmente perteneciera. Una vez que el anillo estaba en su dedo, todo cambió. Janet de repente quería organizar despedidas de soltera, y Henry empezó a hablar de aportar para la entrada de nuestra primera casa. Sentía que al fin había pasado un proceso de aprobación no escrito, y que ahora era aceptable a sus ojos. Pero después de lo que hizo ella, guardar silencio ya no era una opción. Me había traicionado, y ahora era momento de que afrontara las consecuencias, especialmente con los padres que siempre habían actuado como si fuera intocable. La apoyaban en todo, emocional, financiera y socialmente, y parecían convencidos de que no podía hacer nada mal. Mientras tanto, los mensajes de Mia no paraban desde que confronté a Tasha. «Ryan, por favor, contéstame. Sé que estás dolido, pero podemos superar esto. Te amo. Por favor, no me apartes». Cada palabra solo me hacía hervir la sangre. Ella no era la víctima. Ella se lo había buscado. No había respondido ni una vez, y no pensaba hacerlo. Entonces llegó un mensaje de Janet. «Ryan, ¿qué está pasando? Mia está inconsolable. Por favor, llámanos. Estamos muy preocupados». Me quedé mirando el mensaje un buen rato, antes de decidir que aquello tenía que hacerse cara a cara. Si alguien iba a encargarse de Mia ahora, no iba a ser yo. Que se ocuparan sus padres. Siempre habían actuado como si supieran mejor que nadie. Al día siguiente hice el viaje de vuelta a la ciudad y conduje directo a su casa. No le dije a Mia que iba, aunque sabía que se volvería loca al enterarse. Janet abrió la puerta, el rostro iluminado por una sonrisa nerviosa, una mezcla de alivio y confusión. «Oh, Ryan, gracias a Dios. ¿Qué está pasando? Mia ha estado hecha un desastre desde ayer. Está aterrada». Henry estaba en su sillón de siempre, medio leyendo el periódico. Levantó la vista y asintió ligeramente al verme. «Ryan», dijo, «me alegra que hayas venido. Quizá puedas aclararnos esto». Entré y me senté en su impecable sofá blanco. «He venido a explicarles», dije con tono plano, «y será mejor que se sienten». Janet frunció el ceño, pero se sentó frente a mí, retorciéndose las manos con nervios. Henry se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido, esperando. Saqué el móvil y abrí la carpeta con todas las pruebas. «Mia no ha sido honesta con ustedes», dije, «ni conmigo. La boda se cancela, y es por lo que hizo en su despedida de soltera». Los ojos de Janet se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Qué podría haber hecho?». Le entregué el móvil. «Mírelo usted misma». Vaciló, me lanzó una mirada, y luego presionó reproducir. Su rostro cambió rápido, de confusión a incredulidad y luego devastación. «Dios mío», susurró, «esto no puede ser. Por favor, dime que no es lo que parece». Henry se levantó, la cara oscura de rabia. «¿Qué es? Déjame ver». Janet le pasó el teléfono con las manos temblorosas, lágrimas corriéndole por las mejillas.
Henry observó en silencio, su expresión endureciéndose. Los nudillos blancos alrededor del móvil, como si intentara no partirlo en dos. Esto es lo que hizo, dije, manteniendo la voz firme. No solo fue una infidelidad, lo convirtió en un espectáculo, y sus amigas la animaron en cada paso. Janet se tapó la cara con las manos, sollozando. No lo entiendo. Ya no sé quién es. Henry caminaba de un lado a otro, los puños apretados. Esa chica, gruñó. ¿En qué estaba pensando? No la criamos para esto. No estaba pensando, respondí. Y ahora quiere que la perdone, pero eso no va a pasar. Creí que ustedes merecían saber la verdad, porque no voy a cubrirla. Janet levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Ryan, ¿no puedes hablar con ella? Quizá fue un error. Quizá alguien la presionó. Nadie la presionó. La interrumpí. Esa decisión la tomó ella sola. Y yo no voy a pasarme la vida preguntándome cuándo lo hará otra vez. Henry se detuvo y miró a Janet. Esto pasa cuando escucha a Tasha en lugar de a su familia. Te lo advertí sobre esa chica. Te lo dije. Janet asintió despacio, secándose la cara con un pañuelo. Deberíamos haber dicho algo. Tal vez deberíamos haber evitado que viviera contigo. Quizá nada de esto habría pasado. Solté una risa seca y amarga. ¿De verdad creen que el problema fue que viviéramos juntos? Siempre obsesionados con lo que es correcto, pero nunca vieron lo que pasaba en realidad. Mía es imprudente. Siempre lo ha sido. Ustedes simplemente no quisieron verlo. Henry volvió a caer en su sillón, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Increíble, absolutamente increíble. Me levanté. Lamento soltarles esto así, pero he terminado. Mía ahora es su responsabilidad. Estoy seguro de que vendrá aquí pronto, llorando y pidiendo ayuda. Esa será su decisión. Yo ya tomé la mía. Janet me agarró del brazo mientras me dirigía a la puerta. Por favor, Ryan, no lo divulgues. Humillaría a toda la familia. Por favor, manténlo entre nosotros. Solté suavemente mi brazo. Ya no es mi trabajo, Janet. Cómo se entere la gente depende de ustedes. Mientras conducía de vuelta a la cabaña, sentí algo desconocido. Cierre. Después de años sintiéndome como si nunca fuera suficiente para la familia de Mía, la verdad por fin estaba fuera. Su hija perfecta no era tan perfecta. Ella misma lo había arruinado todo. Más tarde esa noche recibí otro buzón de voz, esta vez de Janet. Ryan, soy Janet. Ni siquiera sé por dónde empezar. Henry y yo estamos destrozados. Confrontamos a Mía. Se ha derrumbado. Sigue diciendo que no sabe cómo arreglar esto, pero la verdad es que nosotros tampoco. Solo quiero que lo sepas, lo sentimos muchísimo. Si alguna vez quieres hablar, aquí estamos. Borré el mensaje, que se enfrentara a sus padres ahora, que les explicará todo a ellos, que ellos se ocuparan de las consecuencias. Yo había terminado de ser su apoyo emocional, y las consecuencias llegaron rápido. Una vez que les conté a sus padres, supe que no se detendría ahí. No intentaba ser cruel. Bueno, quizá un poco, pero la gente tenía que saber quién era realmente Mía. Si me quedaba callado, ellos lo taparían y fingirían que nunca pasó. Eso no iba a suceder. No esta vez. La primera persona a la que contacté después de que todo explotara no fue Mía. Fue Rachel, una de sus amigas de toda la vida. A diferencia de Tasha, Rachel no era la cabecilla de la locura, pero había estado allí esa noche. Se rió, apoyó las payasadas de Mía y seguramente lo consideró diversión inofensiva. No pensaba darle un pase libre. Le mandé un mensaje corto y directo. Rachel, sé todo lo que pasó en la despedida de soltera. Tengo pruebas, vídeos, mensajes, todo. No finjas que no lo sabes. Tenemos que hablar. Me llamó casi de inmediato, la voz temblorosa, como si la hubieran sorprendido. Ryan, ¿qué es esto? ¿Cómo tienes esas cosas? Mantuve mi tono frío y plano. ¿De verdad importa cómo lo conseguí? Tú estabas allí. Tú lo viste.
Ella dudó unos segundos y luego soltó de golpe. No pensé que llegara tan lejos. Creí que solo era un poco de coqueteo y baile. No sabía que terminó en eso. La interrumpí. ¿No sabías? ¿De verdad no notaste cuando desapareció con 3 desconocidos en una habitación? ¿Quieres que me crea que no lo viste? Silencio en la línea. Pensé que había colgado, pero luego suspiró fuerte. Lo siento, Ryan. ¿De verdad? Probablemente debí hablar antes, pero no es como si pudiera controlarla. Ella seguía diciendo que casarse contigo la hacía sentir atrapada y que solo quería una última noche loca. Tasha estuvo encima todo el tiempo, animándola. Mia estaba borracha y simplemente siguió el caos. Casi solté una carcajada. ¿Seguir el caos? ¿Así lo llamamos ahora? No, Rachel. No tropezó con esto. Tomó decisiones conscientes. Y tú te quedaste mirando. Ella se apresuró a defenderse. No era mi lugar. Claro que lo era. Solté. Se supone que eres su amiga. Una amiga de verdad no se queda mirando mientras alguien destroza su vida. Cuando terminó la llamada, se había disculpado otra vez y prometido hablar con Mia. No esperaba mucho de ella. La siguiente en la lista era la fuente del desastre, Tasha. Pero no tuve que mover un dedo. Después de la conversación con los padres de Mia, las consecuencias habían empezado. Janet y Henry debieron confrontarla duro, porque Mia comenzó a llamarme sin parar a la mañana siguiente. Más de 20 llamadas perdidas en solo unas horas. No contesté ninguna. Luego Tasha me mandó un mensaje. Su tono era puro fuego. Ryan, ¿qué mentiras estás difundiendo? Mia se está desmoronando y ahora la gente me trata como la villana. Tienes que parar ya. Sonreí al leerlo. Por fin Tasha estaba sintiendo las consecuencias de su comportamiento. No respondí. Que se lo tragara. Pero lo que realmente cambió todo fue que Rachel les dio la espalda a ambas. Claramente se dio cuenta de que seguir siendo leal a Mia y Tasha significaba hundirse con el barco. Así que se distanció rápido, diciendo a todo el mundo que nunca entendió del todo lo que había pasado, asegurando que lo habría detenido si lo hubiera sabido. Se encargó de dejar claro que ya no apoyaba a ninguna de las dos. Al final de la semana, la historia se había extendido por todo su círculo social. Mia, que antes era la novia divertida, se había convertido en un escándalo andante. Una conocida en común, Chloe, me contactó directamente. No éramos cercanos, pero siempre había sido amable y respetuosa en reuniones de grupo. Hola, Ryan. Solo quería decirte que lo siento mucho por todo. No tenía idea de que Mia fuera capaz de algo así. Si necesitas algo, aquí estoy. Mientras tanto, Mia seguía intentando comunicarse conmigo. El aluvión de mensajes se redujo a un goteo, pero no se detuvo. Ryan, por favor, sé que la cagué, pero te lo suplico, dime cómo arreglar esto. Haré lo que sea. Era patético. No estaba arrepentida porque se diera cuenta de lo que había hecho. Estaba arrepentida porque todo se derrumbaba a su alrededor. Luego vino lo inevitable, la ruptura con Tasha. Empezó con mensajes pasivo-agresivos y terminó en una pelea a gritos. Cansada de que la culparan, Tasha explotó. Tú estabas metida todo el tiempo. No actúes como si te hubiera obligado. Deja de hacerte la víctima. Chloe me escribió un día después. Mia y Tasha ya ni se hablan. Tasha anda diciendo que Mia la está echando debajo del autobús. Es un desastre, lo admito. Sentí una satisfacción sombría. Tasha llevaba años manipulando a la gente y actuando como intocable. Ver cómo se derrumbaba su pequeño imperio era justicia poética. La última actualización que recibí de Janet confirmó lo lejos que había caído Mia. Al principio pensé que solo estaba en una espiral emocional, llorando, suplicando, actuando como si el mundo se acabara. Pero poco a poco fui oyendo detalles de contactos en común sobre lo mal que estaba en realidad. Aparentemente, después de mi conversación con sus padres, todo dio un giro brusco. Janet había intentado razonar con Mia, hacer que su hija asumiera responsabilidad, pero Mia, en su estilo clásico,
Jugó a la víctima. Dijo que yo había exagerado. Me acusó de arruinarle la vida por un solo error y afirmó que debía haber sido más comprensivo. Eso no les sirvió a Janet ni a Henry. Para ellos la reputación siempre lo fue todo, y ahora estaba hecha trizas. Cuando se dieron cuenta de que Mia no asumía nada, la cortaron por completo, sin advertencias ni amenazas vacías. Empacaron sus pertenencias, las dejaron en el porche y le dijeron que no volviera hasta que admitiera su culpa. Estoy casi seguro de que Janet le soltó algo como: «Has humillado a esta familia». Habría sido totalmente propio de ella. Mia intentó recurrir a Tasha para que la alojara, pero después de su pelea, Tasha no tenía interés en limpiar el desastre. Acogerla habría empeorado aún más su situación. Chloe me contó que Mia había contactado a varias otras amigas, pero ninguna quiso involucrarse. Rachel la ignoró por completo, y el resto tenía demasiado miedo de elegir bando. Al final, Mia terminó rebotando de sofá en sofá, en casa de cualquiera que aún le permitiera quedarse 1 o 2 noches. Pero no fue solo su vida personal la que se vino abajo. Su red de seguridad financiera también desapareció. Trabajaba en una oficina cómoda, un puesto que su padre le había conseguido moviendo hilos. Apenas se esforzaba en ello. Pero después de que todo explotara, Henry lo dejó claro. No más favores. No iba a protegerla nunca más. Corría el rumor en la ciudad de que al jefe de Mia ya no le entusiasmaba su rendimiento desde hacía tiempo. Ya la habían señalado por llegar tarde y por escaquearse de sus responsabilidades. Cuando empezaron a circular rumores sobre su desastre personal, gracias a amigos en común que conocían toda la historia, no pasó mucho para que la empresa decidiera que no valía la pena la distracción constante. Oficialmente lo llamaron recorte de personal, pero todos sabían la verdad. No voy a mentir. Cuando Chloe me contó que habían despedido a Mia, sentí una especie de cierre silencioso. No porque quisiera que sufriera, sino porque era como si la realidad por fin la alcanzara. Había pasado toda su vida adulta saliéndose con la suya, mientras otros limpiaban detrás de ella. Ahora ya no quedaba nadie para barrer los restos. Eventualmente se supo que intentó volver con sus padres. Se presentó llorando en su puerta tras perder el trabajo, rogando un sitio donde quedarse, pero Janet y Henry no cedieron. En ese punto no le quedaba nada. Sin empleo, sin casa, sin nadie de su lado. Los mensajes que me seguía mandando se volvían más desesperados cada día. «Ryan, por favor, no tengo a nadie. Lo siento por todo. Perdí todo. Mi trabajo, mi apartamento, todo. Sé que la cagó. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Dime qué quieres. Haré lo que sea». Nunca respondí. No iba a manipular su camino de vuelta a mi vida haciéndose la víctima. Ella se lo había buscado. Ahora estaba pagando, sola. Una semana después, Eric, un amigo en común, me dio una actualización. Mia también había intentado quedarse en su casa por un tiempo. Fiel a su estilo, Eric no endulzó nada. «Tío, está hecha polvo», me dijo. Estaba llorando a mares, diciendo que no sabía a dónde ir. Pero le dije directamente: «Este no es mi desastre que limpiar». No estaba siendo cruel, simplemente había terminado con sus manipulaciones, igual que yo. Con el tiempo Chloe me contó que Mia había logrado alquilar un cuarto diminuto en un edificio en ruinas al otro lado de la ciudad. Usó el último dinero que tenía para la fianza, pero más allá de eso, apenas sobrevivía. Consiguió un trabajo a media jornada en una cafetería local, pero no era suficiente ni para cubrir lo básico. «Apenas se sostiene», admitió Chloe. «No creo que nunca haya caído tan bajo». Lo que más me sorprendió no fue lo fuerte que la golpeó todo, sino lo rápido que todos se alejaron. Durante años, Mia había sido la que mandaba en su grupo de amigas. Organizaba las quedadas, se ponía en el centro de atención, siempre rodeada de gente. Pero ahora nadie quería tener nada que ver con ella. Tasha se lavó las manos. «Ya no es mi problema». Rachel la bloqueó por completo, alegando que no podía soportar el estrés. Incluso Chloe,
que había intentado mantenerse neutral durante todo el caos, finalmente dejó de responderle. Había arrasado con todas sus relaciones y ahora estaba sola entre las cenizas, tratando de rescatar algo de vida. Mentiría si dijera que no sentí cierta justicia al verlo todo desarrollarse. No porque quisiera verla caer, sino porque, por una vez, no pudo escapar de las consecuencias. Había construido su mundo sobre los hombros de otros, cargando con su peso. Pero esta vez no había nadie que lo sostuviera. Mientras tanto, yo iba recomponiendo mi propia vida. Cada día era un paso más lejos de los restos que había dejado. Mia estaba ahí fuera intentando empezar de cero, y sinceramente, era exactamente donde necesitaba estar.